hago este video sin la intención de convertirme en youtuber o creador de contenidos de mito y leyenda, pero sí con la intención de mostrar un poco lo que es primer bloque fuera de lo que últimamente se ha visto, que más que nada jugar racial o jugar específicamente racial edición. Eh, Siento que este formato no es tan conocido como debiera serlo. Si bien se jugó un tiempo, eh, siento que la gente debería tomarlo más en consideración al momento de diversificar un poco los formatos que hay dentro del primer bloque. Un disclaimer antes de empezar el video, que lo que verán aquí es una información que yo recopilé. Lo menciono porque no hay mucha información sobre el formato o sobre el metajuego del formato, ya que cada tienda o cada liga hace sus propios banlists y eso no ayuda mucho a que se desarrolle un meta tampoco, porque suelen banear cosas distintas o suelen tener distintos approach a lo que es el formato Chaya como tal. Ojalá en algún momento a Club se le ocurra unificar muchos formatos aparte del Racial Edición y esto sea uno de ellos, porque lo recomiendo harto. Otra cosa igual que puede que me equivoque en algunas cosas o me hayan faltado cartas, y eso es debido a que tampoco soy un profesional de este formato. Eh, si bien me gusta harto y lo he jugado hace varios años ya, eh, no es un formato que se pueda jugar muy seguido porque no hay mucha gente que lo juegue. Y por lo mismo estoy haciendo este video para motivar más gente que en su círculo de amigos o en sus tiendas prueben este tipo de formatos que son muy entretenidos. Se lo aseguro porque hace muchos años que lo llevo jugando. Quizás no tan seguido como quisiera, pero lo llevo jugando hace fácilmente unos 10 años. ¿Qué es el formato Chaya? Mira, el formato Chaya es un formato dentro de un bloque, en este caso el primer bloque, donde solamente se pueden usar cartas catalogadas como de rareza cortesana o vasalla. Quiere decir que no puedes usar cartas reales en tu mazo, pero sí una carta que esté impresa como vasalla cortesana, valga la redundancia. Eh, Como en este ejemplo Tamis, que fue originalmente impresa como cortesana, se puede utilizar, a pesar de que tiene otras impresiones como esta de acá al lado que es del kit racial, que si bien no es real de por sí, sí es una carta que cae más en el lado promocional o que tiene una rareza distinta. Esta carta en ambas versiones se puede utilizar, porque bueno, hacen lo mismo, la verdad es que da lo mismo, si la carta base está impresa como vasalla cortesana se puede utilizar. Eh, También dejar claro que no es un formato racial, si bien hay gente nueva, mucha gente nueva que entró en pandemia, quizás jugando online al principio, que lo único que conoce el primer bloque es que se juega racial, este formato no es racial. Y más adelante voy a mostrar que gracias a eso también se permite diversificar la forma de jugarlo, de tener estrategias más distintas, que cartas que uno no ve mucho mezcladas se puedan utilizar porque tienen buenas sinergias, buenas estrategias, buenos combos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué jugar formato Chaya? Bueno, aquí enumeré varias cosas que son las que yo creo que les van a llamar la atención. ¿Por qué este formato es tan entretenido y tan bueno de jugar? Primero, es ridículamente barato. Al menos su versión original, si las cartas de primer bloque extendido. Si eres jugador de primer bloque, probablemente no tengas probablemente tengas la mayoría de cartas dando vueltas por ahí. Y si no, no valen más de 100 pesos la carta. De hecho, 100 pesos yo creo que cobrar mucho por una chaya de primer bloque actualmente. Yo diría que un formato del cual fácilmente podrías tener un mazo o dos dando vueltas por el precio, porque son muy baratos. Como para variar un poco si estáis aburridos jugando, no sé, tu formato de preferencia. Estáis con un amigo y lleváis dos mazos y podéis ir rotando lo que juegan para jugar algo distinto y romper la monotonía de que jugar el mismo formato una y otra vez. No hay que tomarlo como un formato del cual siempre jugar o tenerlo como formato principal del bloque, en este caso primer bloque, pero siempre yo creo que sería bueno tenerlo como un plan B a lo que llevas para jugar, porque siempre da partida entretenida. También tiene buenas variedades de estrategias, se pueden mezclar entre sí también, obviamente, no excluye uno del otro. Están los tres pilares del TCG, de las terminologías de TCG.
Aunque un poco modificado porque acá en Mito la mayoría de veces no dejan utilizar los combos infinitos. Siempre están baneados. Y hay algunos combos infinitos que no menciono, pero sí existen. Pero igual hay cierto grado como de esa pirámide que se forma, de ese triángulo, perdón, que se forma entre lo que es agro, midrange y control. Existen varios arquetipos y estrategia agresiva, o agro como se les conoce, o arquetipo igual más ligado al control, con cartas como que ya están un poco más al medio, como mencionaba antes, que es lo que se llama midrange. Y más adelante voy a mostrar una selección de cartas de cada término, para que entiendan si es que no conocen la terminología, para que entiendan a lo que me refiero. Pero ojo, como igual mencionaba, no es imperativo utilizar solamente una de estas estrategias. Puedes mezclarlas, de hecho puedes mezclar las tres fácilmente, o puedes irte por un, no sé, por algo full agro o algo full control. Como el formato igual yo siento que es diversificado, te puedes dar la libertad de tener una buena experiencia en el momento de construir un mazo, como de dejarlo a tu manera y no dejarse llevar por lo que es el metajuego o por la moda de ese momento. Como voy a mostrar más adelante, hay hartas cartas icónicas de primer bloque que se usan harto aquí en este formato. Hay varias combinaciones y sinergias que son sinergias de antaño y que son súper entretenidas de utilizar. Bueno, como mencionaba antes, igual este video lo hago para más que nada para la gente nueva o para los que llevan jugando igual harto tiempo, para enseñar que se puede salir de la monotonía del racial, de jugar racial edición, racial libre, que igual hay formatos más allá, que son súper entretenidos, que igual los invito a probarlos, que se atrevan a probarlos, que nadie nace sabiendo, como hay que empezar a probar y a testear este tipo de formatos que la verdad es que a mí me encantan harto. Y también lo bueno es que, como voy a mencionar más adelante, están llegando cartas nuevas a lo que es este formato, que se ha utilizado poquito, pero he visto en ciertos lados que han jugado y que le dan un sazón súper bueno a lo que es el formato Chaya. Bueno, a continuación voy a mostrar una selección de cartas y voy a explicar un poco la función que cumplen, más que nada para que tengan una idea cómo funciona el formato, el tipo de cartas que se utilizan. Como primer arquetipo y subarquetipo tenemos el arquetipo agro, plaga, que son cartas súper icónicas como pueden ver, que donde lo que más interesa es utilizar todos tus recursos posibles para hacer el mayor daño posible lo más rápido. Y eso se a cuestas de, no sé, por ejemplo, Kobold, que tienes que botar tú tres cartas, o el mismo guerrero egipcio que también te hace botar, o Tamis que te pega por el mismo daño que hace ella. Eh, Todo esto como tratar de sobrellevar todos estos costes para poder hacerle más daño a tu oponente que a ti. Es una estrategia súper popular dentro de lo que es el Chaya, pero también se va a mezclar con otras cosas. Esto es como el arquetipo más marcado que diría yo. Igual tenemos otras formas de agro midrange, que son como... Bueno, aquí tenemos una sinergia que es de caballeros, que la verdad en algunos lados los banean. Yo no sé actualmente si serán dignos de baneo, pero igual lo encuentro que es algo súper fuerte, un guardia real que siempre ha sido bueno, siempre esa carta es muy buena y muy icónica también de primer bloque, para que hablar de Duque Godofredo también. O cartas como Green Knight que en el late game terminan pegando mucho y quizás son para mazos que no les interesa hacer tanto daño rápido, pero sí controlar la mesa y tener algo fuerte con lo que pegar después. También tenemos cartas como Edfin o Atlante. Bueno, más que nada Edfin, que es bueno para defender después, para tener algo con lo que protegerte. Sete Pibre, que igual, una carta súper buena, que formatos como Full también se usa harto. Bueno, y tenemos por ejemplo cartas como que son como no finishers, pero sí que ayudan a toda tu mesa, que es como el Templo de la Cazadora o Amos y el de Fuego, o el mismo Sesotris, que son como casi finishers, que también son como bien agro para lo que es el formato. Tenemos harta igual recursividad de cementerio, con cartas como Fénix, como Epimeteo, que Epimeteo Festín, típico combo de hace años, muchísimos años. Tenemos también Chique de la Sombra, que igual lo tengo con asterisco ahí porque
lo suelen erratear, cosa que igual yo encuentro que tiene su sentido, porque lo hacen que se puede activar una sola vez por turno, porque da mucha recursividad, con cartas también, por ejemplo, incinerar, por dar un ejemplo, pero de por sí la carta es muy buena. También tenemos duendes, que es como te ayuda, te deja descartar cartas, o Sirowan, que es buen robo y descarte también, porque, no sé, pues mezcla un duendes con un epimeteo o un fénix, son como recursos que va utilizando en el cementerio, con el mismo festín, que es muy bueno. Acá tienes como las cartas más icónicas igual de lo que es Control, bueno, o la Bici, que es una carta muy buena también en este formato, diría que fácilmente de las mejores del formato, por por todo el tiempo que te ayuda a ganar. Totem de Fénix, que yo incluso lo he visto en algunos mazos que han topeado en full, que es una carta infravalorada personalmente. Bueno, tienes cartas como Benija Sam, que igual una carta súper opresiva y súper buena, que sí o sí yo creo que en un formato donde esté permitido utilizarla, cartas como cartas como Benija Sam o Tebas que se puedan utilizar, tú tienes que tener en mente en tu mazo tener una respuesta para ese tipo de cartas, porque son cartas muy buenas. Bueno, puse acá Joyero, aunque muchas veces Joyero lo banean o lo dejan aunque sea por uno, pero también una carta muy buena, muy opresiva también. Te hace ganar recursos y quitarle al oponente al mismo tiempo, muy buena. Una carta que he visto últimamente harto en otros formatos, también Traficante de Esclavos, que también es muy interesante de utilizar. Yo creo que igual hay que saber utilizarla, no es llegar y tirarla, que también te da harto tiempo, dependiendo de lo que quieras hacer con tu mazo. Este arquetipo más que nada se trata de aprovechar el tiempo lo más posible sin que te hagan daño de vuelta. Y de ahí de controlar la mesa y de ahí proceder a ganar. Tienes cartas como Cruzadas de los Niños, que también encuentro que también es una carta infravalorada. Pero más que nada eso sería lo que es el control. Aunque hay más cartas iguales como las cartas más icónicas o las que más se utilizaban en su tiempo. Bueno, igual aquí están las interacciones del formato, que es lo que tienes que utilizar de repente, tener en mente el momento de hacer un mazo, que a qué es lo que me voy a enfrentar, qué tengo que destruir de repente, o qué tengo que sacar del campo. Tiene las cartas que yo encuentro que son como más icónicas, que bueno, el Temístocles, que es una carta excelente, me gusta mucho su habilidad, para quitar habilidades molestas. El Lewelyn Voz de Plata, si bien no se utilizaba mucho, igual tiene su cabida dentro de este formato, como que te ayuda a mantener el tempo de lo que de lo que es como controlar la mesa. Red de plata también. Todos los mazos llevan aliado, obviamente. Y antropófago es lo mismo. Cumple la misma, no la misma función, pero también tiene como, es como lo mismo para tener en mente. Utilizar los aliados oponentes para quitarlos de ahí. Favor de la corte también sirve harto contra los totems también, por ejemplo. Y ataque fulminante, que es una carta de repente que uno la ve hasta baneada de algunos formatos. Que aquí lo igual es súper bueno. De repente puedes nombrar faraón o otra raza que se esté utilizando harto y puedes limpiar la mesa prácticamente. Bueno, aquí hartas cartas de robo y aceleración que caben, yo creo, dentro de cierto arquetipo dentro de sí, pero que son como los robos y aceleración general que tiene el formato. Cartas súper icónicas y hasta muy rotas de repente. Eh, el mismo hacha de batalla que quizá ahora actualmente con las cartas no se utiliza mucho, pero en su tiempo se utilizó mucho en los formatos más antiguos. Carta muy buena. ¿Para qué hablar de Esna? Imagínate un mazo plaga con una Esna. Robas todo el mazo. La bruja Nis, que también últimamente en estos años se ha visto harta utilización de esta carta. Y una carta muy interesante también. eh, para mazos más control o más. O quizás que no necesitan plagarse entero y más que nada tener como cierta recursividad en el principio de los primeros turnos. Aquí puse Visir, lo puse con un asterisco porque se supone que en primer bloque no existe la autorreferencia. Por la habilidad que tiene Visir, Visir no se podría barajar al mismo. Pero muchas veces si se hacía esa excepción en este formato,
para que se barajara el mismo, así tener otro tipo de robo que también muy sinérgico con lo que es, no sé, por ejemplo, la raza faraón, o como un turno uno. Es muy interesante de tener esta carta también, que también puede ser barajado por otras cartas del formato. Así lo sigue utilizando durante todo el duelo. Cartas como Urisk, que de repente es como un agro muy, muy agresivo, como se podría decir más, como este tipo de subarquetipo que no importa hacerte daño o darle recursos al oponente, pero lo principal es hacer daño, daño, daño. Tenemos cartas como sajones que si bien no se ven mucho, de repente este formato se utilizaba eh, con oro solo sin habilidad. Entonces igual tenía otro tipo de cartas que podía utilizar, como en este caso sajones, que era muy interesante de utilizar también, como un turno uno de repente te ayudaba a avanzar un poco más rápido. Mineros de lápiz lazuli, que es una carta excelente también, muy buena. Jugarla en curva es excelente. Tiene, tiene rampeo y recursividad de robo. Y el Totem de Wire, que lo puse con asterisco porque una carta un poco ridícula para lo que es primer bloque y para que sea una cortesana, pero sí, sí es muy buena. Yo creo que muchos lados la banean por lo mismo. Es una carta que en mesa y que no se quite, ganaste el duelo solamente por estar robando más cartas y tener más recursos. Bueno, estos son todos los oros que se pueden utilizar con habilidad en el formato. Que, que la verdad es que a mí, si bien es una parte muy monótona de lo que es el formato, me interesa mucho explicarlos porque son oros súper interesantes que se han utilizado durante toda la vida, la verdad, y son muy entretenidos de utilizar también. Aceite de oliva como un buscador principalmente, buscador de oro obviamente, o festín. Festín también tiene harta recursividad, harto robo, con las cartas que mencionaba antes tipo Fénix o Epimeteo. Eh, bueno, Arcas del Imperio, que igual tiene su cabida dentro de este formato. Águila Imperial tiene una cabida muy buena también. Es un disruptor muy bueno de harto aliado. Y también tenemos Piedra Roseta, que también se ratea de repente para hacerlo una vez por turno, porque también de repente puede ser muy disruptora lo que es ganar muchos recursos sobre tu oponente y que a él se le acaben. Y Corona Faraónica, porque acá los faraones brillan harto igual. Tenemos hartos faraones muy interesantes como mostraba antes. Aquí muestro una selección de cartas súper interesantes para el formato, que si bien no son como icónicas o no son muy, ¿cómo se podría decir? Muy marcadas, son cartas que sí yo creo que tienen ciertas cabidas en ciertas estrategias. Como es el caso de Gente Roble, que es una carta indestructible. En primer bloque casi ni hay carta indestructible. Lo que lo hace muy interesante de repente combinarla con una hacha de batalla, tenéis robo y que no te lo pueden quitar prácticamente. eh, o no sé, inflarlo o tenerlo así como para defender. El mismo Orcos, que es un 2-2 imbloqueable, también es muy interesante. Cartas disruptivas como Rec de Aracne, que es muy buena, que igual también una carta infravalorada siento yo dentro de lo que es mito y leyendas primer bloque. Tropa Esqueleto la puse ahí porque bueno, si bien no es muy buena, sí igual tiene cierto aspecto de plaga interesante que sí se podría utilizar. Tumulario ha visto últimamente igual harto, no harto uso, pero sí se ha utilizado en lo que es los formatos raciales. Lo que igual ayuda harto a tener recursividad de cementerio. Bueno, aquí una de mis cartas favoritas de primer bloque, que igual no es muy buena de por sí, pero sí tiene estrategias bien entretenidas y bien interesantes, es Caballero Templario. De repente conecta el combo Caballero Templario y gana el juego, es muy fácil. También cartas como el Hechicero, que también para el tema de destruir aliados, de remover o de tener ese miedo, que tu oponente tenga ese miedo de atacar de repente, de romper de miedo que se le rompan un aliado o algo así. Y también Sir Gabriel, que es una carta muy interesante, eh, que también es una de mis cartas favoritas de primer bloque, que combina muy bien con cartas como Jardín Sagrado o el mismo Aceite de Oliva que mencionaba antes, que es una carta muy interesante, a mí me encanta mucho utilizar esta carta. Tiene la habilidad es como muy bien pensada, siento yo. O quizá intencional o no, fue muy bien pensada la habilidad para lo que es el formato primer bloque. Este combo es de antaño, este combo de Jardín Sagrado Sir Gabriel. Muy bueno.
Y ya como último, quería mostrar lo que se podría incluir a lo que es los formatos. Yo creo que las cartas las conocen eh, por los más nuevos que lo han jugado. Cartas como Corona de Arturo, que esta carta podría merecer un video entero sola, por lo buena que es. Siento que es una carta que, como dijo alguien ahí, no parece carta de primer bloque. Para ser una cortesana es ridículamente buena. Cartas como héroes, o grandes faraones, o defensores celtas, que si bien, bueno, héroes no, pero las otras sí tienen como algo más racial pensado, se pueden caber perfectamente en este formato. Muy entretenido. Esta carta que la vi el otro día, carta la Ash, que también es muy interesante, como el tema del robo, el tema de defender por un oro también es muy interesante. Otra carta que igual quiero mencionar es el Orión, que si bien la habilidad es simple, es una carta pero muy excelente en temas de curva, de todo. Quizás el hecho de que sea héroe abre espacio a jugar, no sé, una estrategia, si bien que no sea racial, pero sí tenga inclinaciones hacia los héroes, con el tema de, no sé, pues jugar Idmon el Adivino, Constantino, Orión, Temístocles, igual tiene hartas opciones ahí que se pueden utilizar para lo que es el formato Chaya. El mismo Chrome Crush, que es una edición que sí o sí en formatos nuevos, en un mazo plaga va, que el mazo que mostraba al principio, la estrategia que mostraba al principio. Eh, también el Bladud, creo que se llama. También muy interesante, como una especie de Amosiel de fuego por ahí. Pero sí, son adiciones más interesantes y aquí obviamente faltan cartas porque hay más cartas base y cortesanas nuevas que han salido, pero no las puse todas, pero para dar como una pincelada a lo que puede ser el formato a futuro. Muy interesante. Bueno, ojalá les haya gustado el video. Fue algo bien simple que se me ocurrió, pero que quería hacer. Y se los quería mostrar a ustedes como jugadores de Mito y Leyenda, que espero que estén interesados por este contenido. De aquí los dejo un meme malo que hice la otra vez para representar cómo me siento respecto al primer bloque, que también fue porque una de las razones de por qué hice este video, sin ser una persona que hace videos. Eh, si es que a la gente le gusta este tipo de videos más simplificados, igual me gustaría hacer uno respecto a las falencias, a mostrar un poco las falencias que conlleva jugar solo Racial Edición. Y cómo esto igual está mutando lo que es primer bloque a algo que quizás no va a terminar muy bien. Pero eso ya lo dejo para otra ocasión. Eh, yo no soy un jugador competitivo de por sí ni nada, aunque he jugado torneos a través de los años. Pero les dejo un consejo, como jugadores nuevos quizás, para los jugadores nuevos, que se atrevan a probar otros formatos. Que igual primer bloque tiene harto que ofrecer, mucho que ofrecer, si bien es un formato de por sí chico comparado, no sé, por ejemplo, con Primera Era o Segundo Bloque o Crónicas, eh, es algo que puedes utilizar para pasar un muy buen rato. Yo lo encuentro muy entretenido jugar Mito y Leyendas primer bloque, en general. Y ya sea para competir o para un juego totalmente casual, lo encuentro muy entretenido. Eh, Especialmente, por ejemplo, este tipo de formatos como el Chaya, que siento que se ocupan para como desempolvar cartitas, como estrategias, cosas que no se ven siempre, y darle el protagonismo de repente. Quitarse un poquito también lo que es la mente del Racial Edición, que a mí me tiene un poquito aburrido la verdad, pero eso como digo es para otro video. Eh, con esto igual les quería dar las gracias por ver el video y espero que tengan un buen día. Nos vemos. Chau chau.